Buenas noches y bienvenidos. Esto es Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya para contarles lo que otros no investigan. Llegamos a sus hogares a través de la televisión pública con historias de interés nacional. Me acompaña en la mesa de trabajo Sebastián Forero, periodista de la revista Raya. Sebastián, buenas noches. Joana y televidentes, muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Recuerden que todos los fines de semana nos encontramos en este mismo canal y por las 74 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia para analizar sin filtros el prisma completo de nuestra realidad. También pueden vernos por todas las redes sociales de la revista Raya. Empecemos. Mientras el creador de contenido y activista colombiano Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, permanece detenido por las autoridades migratorias en Estados Unidos en medio de denuncias de persecución política asociadas al entorno de Abelardo de las Priella, Daniel Coronel, uno de los periodistas más reconocidos del país, también fue víctima de intimidación tras divulgarse información privada de su itinerario cuando volaba de Miami a Bogotá para el cubrimiento de la segunda vuelta presidencial de mañana domingo 21 de junio. A esto se suma la arremetida en redes sociales y presión judicial contra la revista Cambio, tras publicar una investigación que compromete la financiación de la campaña del candidato de extrema derecha. Tras esta escalada contra la prensa, más de 150 periodistas, comunicadores y columnistas de distintas regiones del país firmaron esta carta para rechazar el acoso judicial, digital y personal contra quienes investigan o cuestionan a Abelardo de las Priella, su campaña, sus vínculos, clientes, antecedentes o su financiación. Los ataques recientes contra reporteros y sus investigaciones hacen parte de un patrón de años que busca golpear el periodismo incómodo y convertir las preguntas al poder en motivo de amenaza, cárcel, exilio o silenciamiento. Sebastián y televidentes, los recientes episodios de persecución que han vivido la revista Cambio y el periodista Daniel Coronel, críticos del candidato Abelardo de las Priella durante esta contienda electoral, han llegado al punto de haber sido víctimas de perfilamientos y seguimientos. El mensaje que ven en sus pantallas fue publicado en la red social X el pasado jueves por una cuenta asociada a la campaña del candidato. Abro comillas. El difamador empedernido Daniel Coronel viaja a esta hora en el vuelo 1123 de American Airlines de Miami a Bogotá. Algo trama a pocos días de las elecciones, cierro comillas. Es decir, aparte de insultarlo y ubicarlo dentro de una supuesta trama conspiratoria, la campaña de las Priella también reveló el itinerario de vuelo del periodista. El mensaje no fue un hecho aislado. Se produjo en medio de una andanada de ataques contra la revista Cambio, que esta semana publicó una investigación que desató la ira del candidato de las Priella. La investigación reveló el movimiento misterioso de 1.200 millones de pesos a través de una empresa presuntamente falsa con el fin de pagar supuestos gastos de campaña. Desde el mismo martes en que se publicó la investigación, el abogado de las Priella, Germán Calderón España, empezó una arremetida pública contra la revista. Un modus operandi, como veremos más adelante, que no es nuevo por parte de Abelardo de las Priella y su círculo. El hoy candidato tiene un largo historial de persecución y acoso judicial a la prensa desde su rol como abogado penalista, una estrategia que ha intensificado ahora durante su aspiración presidencial. Esa arremetida estigmatizante contra periodistas que lo critican llevó a que la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, la FLIP, se pronunciara el jueves pasado, alertando que la violencia desatada por Abelardo de las Priella contra el periodismo constituía una amenaza para la democracia a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Pero ¿cuál fue la investigación de la revista Cambio que tanto incomodó al candidato Abelardo de las Priella? ¿Y cuál fue la estrategia activada por su campaña para desacreditar a ese medio de comunicación? Veamos esta historia. Esta es la investigación periodística publicada el pasado martes 16 de junio por la revista Cambio, que tiene contra las cuerdas al candidato presidencial Abelardo de las Priella y que desató su furia contra esa revista. La investigación documenta que la campaña de las Priella inyectó antes de la primera vuelta 1.299 millones de pesos a esta compañía, Nova Soporte Integral, una antigua empresa de autopartes y mantenimiento de vehículos que llevaba 3 años liquidada, pero que hace apenas 4 meses fue revivida para contratar con la campaña del hoy candidato. Además de su corta vida y su nula experiencia para contratar con una campaña presidencial, la investigación encontró que cuando la compañía fue revivida ante la Cámara de Comercio de Bogotá, se nombró como representante legal a Juan Esteban Gómez Macías.
Ese nombre no correspondía a un empresario experimentado. Por el contrario, resultó ser un joven de Medellín, estudiante de Ciencias Sociales en la Universidad Pública, residente de la Comuna 1, beneficiario de subsidios y que hace sus prácticas en un colegio. Además, en el CISBEN figura como vulnerable. Andrés Mateo Muñoz, editor político de la revista, es el autor de la investigación y en conversación con Señal Investigativa explicó cuál fue el supuesto rol que esa empresa de papel jugó en la campaña de la Aspriella, según los propios documentos registrados ante el Consejo Nacional Electoral. Mire, a juzgar por lo que ellos mismos reportan ante el Consejo Nacional Electoral de Gastos, el informe de gastos, pues es una empresa de todito, porque finalmente aparecen gastos de administración, en gastos de logística y en gastos de transporte, prestando servicios tan diversos como transporte del candidato, servicio de alimentación, servicio de logística, e incluso hay rubros por los que se pagó que no se especifica para qué, aparece como otros. Entonces eso lo lleva a pensar a uno que es una empresa con la capacidad de prestar servicios de transporte VIP, porque finalmente el candidato, por lo que uno ve y por lo que muestra, tiene unas exigencias y unos estándares de seguridad, por supuesto. Entonces esta empresa tendría que tener la capacidad de prestar ese tipo de transporte, tener la capacidad de prestar un servicio de logística para eventos masivos, como los que hace el candidato Abelardo de la Aspriella, y tener la capacidad de cubrir la alimentación de estos eventos masivos. Entonces, a juzgar por eso, es una empresa que le prestó todo tipo de servicios a la campaña de Abelardo de la Aspriella y servicios por los que se le pagó. Según la investigación, así fue la jugada con la que en febrero pasado la empresa fue revivida de la noche a la mañana. Esta empresa nació originalmente en 2021 con el nombre de Autoservice, fundada por 3 socios aquí en Bogotá con un capital de 6 millones de pesos, una microempresa. En ese momento se dedicaba o declararon dedicarse al mantenimiento, reparación de vehículos, venta de autopartes y venta de otros elementos para vehículos como lubricantes y aditivos. Esa empresa en 2023, es decir, casi 2 años después, se liquidó, es decir, cesó operaciones comerciales, que eso suele pasar con una empresa que quiebra o que finalmente los socios dicen pues, que ya no es viable continuar con su funcionamiento. Y dura 3 años liquidada y vuelve en febrero de este año, cuando 2 de esos 3 socios originales pues dicen que vamos a revivir Autoservice, pero con otro nombre y cambiando la actividad económica. Entonces ya no se dedican al tema de autopartes y de reparación de vehículos, sino que ahora se meten en el negocio de transporte mixto. Y adicional a eso reaparecen con otro representante legal. El reportero de la revista Cambio, quien le estaba siguiendo el rastro a la empresa, contactó al supuesto representante legal, el joven humilde de Medellín, a través de sus redes sociales. Sin embargo, lo que encontró el periodista fue aún más desconcertante. Pues mire, nos pasó algo muy curioso porque cuando empezamos a investigar quién es el representante legal nos encontramos con una pista en redes sociales y es un video de una dinámica en redes sociales de un colegio en el que hizo su pasantía como licenciado o estudiante de licenciatura de Ciencias Sociales en Medellín, el colegio donde él es egresado. Y allí en uno de los comentarios pues alguien lo etiqueta y lo felicita. Entonces logramos llegar a él por ese camino, lo contactamos, pues es el deber periodístico para preguntarle pues, por la empresa que representa legalmente en el papel. En el saludo inicial pues muy amable, pero directamente cuando le preguntamos, bueno, queremos saber de su empresa o la empresa que representa, pues esta persona desaparece por completo de redes sociales. Su perfil en Facebook fue borrado inmediatamente y el perfil en Instagram también desapareció. El periodista Muñoz llegó hasta la dirección en la que supuestamente funcionaba la empresa en Bogotá, pero lo que encontró en realidad fue la sede de una compañía de alimentos congelados y camiones que estaban siendo cargados con papa y yuca. La empresa Nova Soportes. ¿Tiene la dirección? Sí, es esta, me da esta aquí, pero... Okay. Buenas. La investigación de Cambio se regó como pólvora después del martes, a 6 días de la segunda vuelta presidencial. Incluso, horas después de publicada, el abogado de Abelardo de la Aspriella, Germán Calderón España, emitió un duro pronunciamiento en su cuenta de X, lanzando acusaciones destempladas contra la revista Cambio. Vuelve a mentir la revista Cambio, que es la revista del periodista activista ideológico de izquierda y sesgado, Daniel Coronel, quien intenta irradiar lo que podríamos denominar
abro comillas, un juego sucio, cierro comillas, para causar un desequilibrio informático y presuntamente pretender alterar el resultado electoral de segunda vuelta. Incluso el abogado Calderón solicitó la rectificación de la información publicada. Sin embargo, la revista respondió que tenía los soportes, las evidencias y nada que rectificar. Pero el abogado Calderón España no se conformó con esa respuesta. Horas después publicó un video en el que subió aún más el tono contra Cambio. Incluso sugirió que la revista estaba en la mira. La revista Cambio se ha perfilado por tener unos periodistas activistas ideológicos que han atacado a Abelardo de la Espriella desde el inicio de la campaña, como Daniel Coronel. Y no vamos a permitir que dañen el buen nombre, la honra y la imagen de nuestro candidato Abelardo de la Espriella y de nuestro movimiento de defensores de la patria. La revista no se dejó silenciar. Por el contrario, publicó otro reportaje en el que encontró que la página web de esa empresa se creó horas después de que el periodista empezó a consultar a los socios y al supuesto representante legal de la compañía fantasma. Es decir, la empresa fantasma en cuestión de días levantó una fachada, creó repentinamente esta página web llena de imágenes genéricas y creadas con inteligencia artificial y abrió esta cuenta de Instagram que tiene 19 publicaciones, todas hechas a partir del pasado domingo 14 de junio, es decir, después de que el periodista descubrió la trama. Esas revelaciones de Cambio aumentaron la ira del abogado de Abelardo de la Espriella, quien luego de arremeter contra la revista optó por poner como objetivo personal al director de ese medio de comunicación, Federico Gómez Lara, a quien, haciendo una conexión infundada, lo vinculó falsamente de ser responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Federico, le repito lo que le he venido diciendo a su Mesías Cepeda. Si tiene algo contra Abelardo de la Espriella, interpongan las denuncias ante la Comisión de Acusaciones, porque estamos a 5 días de que Abelardo de la Espriella sea presidente. ¿Les duele a ustedes que prefieren a los guerrilleros que asesinaron a más de 6 millones de víctimas, que desfalcaron en estos 4 años al país, que violaron a más de 18.000 niñas, que asesinaron a Miguel Uribe Turbay, por lo cual ustedes terminan siendo éticamente responsables indirectamente? Los pronunciamientos del abogado Calderón han sido republicados por el propio candidato de la Espriella. El director de la revista Cambio, por su parte, ha rechazado el hostigamiento de la campaña de la Espriella, que amenaza cada vez más a la prensa que le incomoda. De manera que yo sí creo que hay que hacer un llamado a la responsabilidad, independientemente de lo que piense el uno, de lo que piense el otro, pues hasta hay que bajarle el tono, porque realmente este escenario de persecución a todo el que piense diferente o que diga diferente, pues es muy preocupante. En el artículo de Cambio de Mateo Muñoz no había ni un solo adjetivo, simplemente era un reportaje con todas las pruebas y sustento de una cosa que evidentemente parece irregular en la campaña. Deberían más bien agradecer que lo detectamos y no... El otro periodista que esa campaña ha puesto en la mira ha sido Daniel Coronel, quien es accionista de la revista Cambio. Tiene una columna de opinión allí, aunque no tiene nada que ver con sus decisiones editoriales. El reputado periodista ha hecho graves denuncias sobre el candidato Abelardo de la Espriella durante esta contienda electoral. En febrero pasado, Coronel ingresó a la cárcel La Picota de Bogotá y entrevistó a David Murcia Guzmán, cerebro de la pirámide DMG. Guzmán, tras varios años de silencio, acusó en esa conversación a Abelardo de la Espriella de haberle pedido 760 millones de pesos para sobornar a congresistas cuando era su abogado de confianza. O sea, los 760 millones es una cantidad de dinero para un trabajo que él dijo que se tenía que hacer, que tenía que mover algunas fichas en el Congreso. Después, en mayo pasado, Coronel reveló que de la Espriella se benefició con giros de 2 empresas que el empresario colombo-venezolano Alex Saab usó para enriquecerse a costa del hambre de los venezolanos. Trata de las pruebas de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella recibió al menos 3 transferencias o tuvo relación con 3 transferencias que venían de empresas de Alex Saab. Esas empresas de Alex Saab son las mismas vinculadas al robo al pueblo venezolano. Tras estas denuncias y las revelaciones de Cambio, un mensaje publicado en la red social X por una cuenta asociada a la campaña de la Espriella encendió las alarmas del nivel de perfilamiento que hay contra Daniel Coronel,
pues allí se divulgaba el número de vuelo en el que venía el periodista esta semana desde Miami hacia Bogotá. El difamador empedernido Daniel Coronel viaja a esta hora en el vuelo 1123 de American Airlines de Miami a Bogotá. Algo trama a pocos días de las elecciones. No es coincidencia que hace pocos días estuviera reunido con el Tartufo de Santos. Están desesperados. La mención al expresidente Juan Manuel Santos tenía que ver con una foto que había publicado días atrás el concejal de Medellín Andrés Tobón, en la que se ve a Coronel almorzando con el expresidente en un restaurante en Miami. El concejal que publicó la foto hace parte del movimiento Creemos, del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Según lo muestra en su red social X, es un activo seguidor de la campaña de la Espriella. Juan Manuel Santos y Daniel Coronel comiendo juntos en un restaurante en Key Biscayne, Estados Unidos. ¿De qué estarían hablando escasos 7 días de elecciones? Andrés Mateo Muñoz, un joven reportero que hace parte de la revista Cambio desde hace 4 años, hoy se siente intimidado. Incluso recuerda que en el pasado ya ha habido épocas oscuras de persecución a la prensa libre. Esta es la única campaña en la historia de Colombia que no ha sido patrocinada por los grandes grupos económicos y de poder. Pero esta última semana ha sido particularmente hostil porque directamente, por lo menos el señor Calderón España, pues nos ha puesto como objetivos de unos señalamientos sin ningún fundamento, más allá de que nos diga activistas y que estamos permeados por alguna ideología. Lo que me parece más grave es que haya dicho en un video que la revista Cambio se ha perfilado como X o Y cosa, lo cual tiene unas implicaciones muy graves más allá del discurso, y en un país como este, en donde hay unos antecedentes muy serios de persecución a la prensa en presidencias anteriores. Eso realmente nos ha dejado una sensación de mucha incertidumbre de lo que pueda pasar, independientemente de que gane o no la presidencia, porque si este movimiento de Abelardo de la Espriella se convierte igual en oposición, pues también va a haber una guerra declarada hacia la libertad de prensa. Y si es presidente, pues aún más incertidumbre, porque tendrá al servicio pues una capacidad de un aparato estatal que nuevamente ya hemos visto que es muy peligroso para ejercer la labor del periodismo. Vamos así a una primera pausa institucional, pero al regreso escucharán las historias de los periodistas que han sido víctimas de persecución judicial por parte de Abelardo de la Espriella, hoy candidato presidencial. Ya regresamos. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. La registraduría es un organismo de referencia en la región. Probablemente estas sean las elecciones mejor organizadas que ha tenido Colombia. Reitero la fuerte democracia que tiene Colombia. Podemos descartar cualquier manipulación de los datos, el preconteo y del escrutinio. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este sábado 20 de junio a las 9:30 de la noche, el álbum de los fotógrafos presenta la segunda parte de Liliana Toro, La mirada generosa. Bajo su lente pasaron leyendas de la música latina como Celia Cruz, Carlos Santana y Héctor Lavoe. Transitó diversos lenguajes fotográficos hasta revelarse en la macrofotografía. Me gustan las sombras que da a ciertas horas del sol. Me gustan los reflejos que el agua da. Soy muy de mirar el cielo y las nubes. Adoro tomar atardeceres. El álbum de los fotógrafos, la primera serie documental sobre la fotografía en Colombia, coproducida junto al Museo Nacional de la Fotografía, Fotomuseo. Sábado 20 de junio, 9:30 de la noche, por Señal Colombia, la señal de la gente.
Ana Patria pensó que hablar de política entre amigos sería fácil, pero una opinión encendió una ola de etiquetas y en redes el eco fue aún más fuerte. Al notar patrones repetidos como mensajes similares, ataques, uso de bots y cuentas falsas, sospecha que detrás de esto hay algo más. Pueden estar siendo manipulados por una bodega digital. Por eso eligió el silencio, para buscar en donde hay datos, no ruido. Que el ruido no decida por ti. Elige con criterio. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. Gracias por continuar con nosotros en Señal Investigativa, hoy con la persecución y las amenazas de Abelardo de la Espriella contra la prensa colombiana. En la segunda parte del capítulo de hoy, Señal Investigativa reconstruyó algunos de los casos de periodistas que han sido víctimas de persecución y amenazas por parte del abogado y hoy candidato Abelardo de la Espriella. Así es, Sebastián. De hecho, la Fiscalía le informó a la Fundación para la Libertad de Prensa que entre 2008 al 2019 se registraron 109 denuncias del abogado y hoy candidato Abelardo de la Espriella contra reporteros, periodistas y otros ciudadanos por los delitos de injuria y calumnia. Además, desde el 2018, la FLIP había registrado 14 actuaciones judiciales suyas contra periodistas. 8 de ellas correspondían a demandas civiles que pedían altas sumas de dinero. Ese panorama fue ampliado recientemente por el medio La Silla Vacía, que reportó 28 demandas civiles y embargos sobre bienes de periodistas como casas y vehículos hasta tanto no retiraran las publicaciones, pidieran disculpas o pagaran indemnizaciones. Pero el candidato no solo ha acudido a la vía civil, donde se discuten indemnizaciones, rectificaciones o embargos. También ha usado la vía penal, donde el riesgo ya no es solo pagar dinero o retirar una publicación, es terminar en la cárcel. De hecho, el propio despacho de la Espriella le informó hace un mes a La Silla Vacía que tenía al menos 22 denuncias penales contra periodistas, columnistas y activistas. Todo esto contrasta con lo que ha dicho la Corte Constitucional, que la libertad de expresión tiene una protección reforzada en democracia y que las figuras públicas, incluidos quienes aspiran a la presidencia, deben tener un umbral de tolerancia más amplio frente a las críticas sobre su actuación pública. Veamos ahora las historias de periodistas que han enfrentado el acoso judicial de Abelardo de la Espriella. Tengo problema con 13 activistas que quieren parecer periodistas y yo he recurrido a los mecanismos que me da la Constitución y la ley para defenderme cuando me han difamado. Lo que pasa es que los periodistas piensan que no se les puede ver feo, que no se les puede cuestionar y que son reyes y dioses. Y no, ustedes son tan ciudadanos como nosotros. Durante años, los ataques, agresiones y la persecución judicial del hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella contra periodistas que no piensan como él ha sido una estrategia para silenciarlos. Yo suelo aplicar las 7 plagas de Egipto y 2 más que me invento yo, entonces yo caigo con todo. Hay abogados que solamente denuncian penalmente, entonces yo penalmente, tutela y acción civil. Ya cuando claro, fallo favorable indemnizando perjuicios. Según investigaciones de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, entre el 2008 y 2019, durante casi una década, Abelardo de la Espriella presentó 109 denuncias por injuria y calumnia contra periodistas, columnistas y medios de comunicación. Aunque muchas de esas acciones judiciales terminaron archivadas, retiradas por el mismo de la Espriella o no prosperaron, hoy estas actuaciones toman relevancia porque revelan un patrón: el uso recurrente del aparato judicial para perseguir e intimidar a periodistas, columnistas, medios de comunicación críticos y todo aquel que investigue su pasado oscuro. Así lo señaló Natalia López, subdirectora legal y de protección de la FLIP. Lo que vemos muy gravoso es primero este patrón del que te menciono, porque cada vez que hay periodistas o medios de comunicación que mencionan temas que para Abelardo de la Espriella y su campaña no son
digamos, buenos para justamente su campaña, entonces solicitan una rectificación y amenazan con que van a llevar a los estrados judiciales a los periodistas. Y esto se aúna además con una entrevista que dio Abelardo de las Priella en Caracol Televisión, en donde él anuncia que hay ciertos periodistas con los que él no está de acuerdo y que van a tener que rectificar y temer en su gobierno, y pues digamos, atando cabos, un poco se ve cómo si hay una estrategia de realizar el acoso judicial, usar el aparato judicial para acallar a esas voces que pretenden sacar información de interés público relacionado primero con campañas políticas para la presidencia y segundo con los antecedentes que esa persona que quiere ejercer un cargo público pues tiene en su pasado. López explicó a Señal Investigativa que este tipo de acoso judicial y de pronunciamientos hostiles por parte de Abelardo de las Priella podrían traducirse en violencia directa en contra de los periodistas y medios de comunicación que él ha perfilado y amenazado. Para derrotar a la tiranía y derrotar a los de siempre. Gracias. Si eso puede derivar en otro tipo de agresiones, no tanto el acoso judicial, pero sí a cómo él se refiere a los diferentes periodistas de esta lista que él dice tener, en donde ha identificado que hay ciertos perfiles de periodistas y medios de comunicación con los que él no está de acuerdo. Entonces, él habla al digamos, trinar en contra y deslegitimar a algunos periodistas, lo que está haciendo es abrir la puerta para que sus seguidores, pues, de hecho, pues puedan ejercer otro tipo de agresiones mucho más agresivas y violentas en contra de los periodistas. Y lo haré por la razón o por la fuerza de la ley. Lo peor de esta estrategia es que el aparato judicial termina desgastado al tiempo que los periodistas independientes y con pocos recursos económicos deben enfrentar gastos de defensa, comparecer a estrados judiciales y destinar tiempo y recursos ante la justicia. Este ha sido el caso del periodista Gonzalo Guillén, director del portal independiente La Nueva Prensa. Lo probé, por ejemplo, en el caso de un medio que se llama Pluralidad Z, en que un juez, por un caso de una tutela, los trató como si fueran delincuentes, los persiguió, les hizo indagatorias, interrogatorios, y yo me di cuenta que ese juez de Barranquilla es un corrupto que lleva muchos casos de la Estrella en su despacho y que el hijo de él es fundador de la empresa de la Estrella y trabaja ahí. Claro, eso es absolutamente irregular, sucio y delincuencial. Guillén no solo ha tenido que enfrentar estos procesos judiciales pagando abogados, sino que, según él, ha sido objetivo de seguimientos, perfilamientos y amenazas por parte del abogado de la mafia y hoy candidato presidencial Abelardo de las Priella. Aparte de las persecuciones judiciales que tengo del tipo, tengo seguimientos a mil seguimientos en los sitios donde yo he vivido, he montado puestos de vigilancia. Tengo las fotografías, pues eso se está tramitando judicialmente, no va a dar muchos detalles en este momento. Ha mandado gente a publicar la fotografía de donde yo vivo, incitando a que me maten, a que me ataquen. También eso ha sido denunciado. Y se relaciona con la incidencia electoral. Otro de los casos representativos es el de la periodista Cecilia Orozco Tascón. La Fundación para la Libertad de Prensa documentó en enero de 2021 que de las Priella promovió varias acciones judiciales en contra de ella por estas columnas de opinión publicadas en el diario El Espectador. Entre comillas, Pretel, bien acusado pero no vencido, la ruta preteliana de la justicia y estrategia de abogados, engañar e intimidar a la prensa. La Fundación expresa su preocupación por la intención de censura del abogado sobre la periodista Cecilia Orozco, en contra de quien había iniciado al menos 4 procesos judiciales por su ejercicio del periodismo. En las columnas de opinión, Orozco se refiere a los posibles delitos cometidos por el entonces magistrado de la Corte Constitucional, el costeño Jorge Pretel, y las prácticas de la defensa de su abogado, Abelardo de las Priella. En uno de los procesos, el hoy candidato buscaba obtener una indemnización de hasta 45 millones de pesos de la periodista Cecilia Orozco por considerar que las columnas de opinión eran difamatorias. Para
Para la FLI resulta inaceptable que se judicialice un asunto que a todas luces está cobijado por la libertad de expresión y con ello se congestione innecesariamente el aparato de justicia. El modus operandi que impulsa al hoy candidato contra los periodistas que lo cuestionan incluye la presentación de demandas civiles que conllevan medidas cautelares en las que pide a los jueces que mientras el proceso no termine se embarguen los bienes de los periodistas, lo que impide la comercialización de dichos activos durante años. Esto le pasó al periodista de investigación Julián Martínez. Recientemente, el pasado 21 de mayo de 2016, el bufete de abogados de las Asprilla Lawyers me notificó a mí sobre una demanda civil por la publicación del reportaje Las Chuzadas y Abelardo de la Asprilla, en donde Abelardo de la Asprilla dice que este reportaje destruyó su vida, su tranquilidad, y pide una reparación económica de 55 millones de pesos, con la cual buscan hacer un embargo sobre las propiedades y bienes que yo tengo. Entonces, el acoso judicial con las denuncias penales y con las demandas civiles buscan asfixiar a los periodistas en su tranquilidad, eso sí, y también buscar cómo embargar sus bienes, cómo acosarlos económicamente, desde mi punto de vista enviando un mensaje muy concreto. El que se meta con Abelardo de la Asprilla tiene un gran costo, o económico, o tenga su denuncia de acoso judicial a nivel penal. Este efecto hace que muchos periodistas silencien sus posibles investigaciones sobre estos personajes y que decidan no investigar el paramilitarismo, no investigar la corrupción, porque ven a otros colegas enfrentados en los tribunales. Pero Julián no fue el único periodista que ha sufrido este tipo de persecución por parte de la Asprilla. Un caso similar fue el de Ignacio Gómez, hoy director de Noticias 1. La controversia se originó en 2016 tras una publicación sobre el entonces magistrado Jorge Pretelt y las presuntas maniobras dilatorias de su defensa encabezada por Abelardo de la Asprilla. Luego de que Gómez difundiera un mensaje en Twitter sobre el caso, ambos sostuvieron una serie de intercambios privados en esa red social. Ahí comenzó a insultarme, a decirme que yo era un segundón de quinta. Yo le dije que, a mandarme insultos a través de una tercera persona, yo le dije que no se preocupara, que me llamara cuando se le secaran las uñas. Y también que a mí me quedaba bien la ropa de Lonely y que a él le quedaba mal la máscara. Pero los insultos empezaron por parte de él. Sí, claro, sí, él fue el que empezó atacando, diciéndome su primera ofensa fue segundón de quinta, lo cual es un contrasentido porque el segundo no es el quinto. Entonces, y con la misma inteligencia han sido redactados todos sus mensajes y denuncias en contra de mí. Entonces, él al final de ese chat me amenaza con acciones judiciales. Yo, listo, no tengo miedo, nos vemos en donde quiera. Nos vemos en la sala de conciliación, creo que le dije. Y pasaron 2 años y yo hice un derecho de petición a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, pidiéndole las investigaciones que tenía en curso contra Abelardo. Néstor Humberto Martínez lo negó y yo gané una sentencia. Yo gané en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y me dieron esa lista. En la era del tigre vamos a marcar un nuevo camino para esta patria. Porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. Tras ese intercambio de mensajes, Ignacio Gómez fue demandado por Abelardo de la Asprilla en un juzgado de Barranquilla. Dentro del proceso, el abogado solicitó medidas cautelares para que se embargaran los bienes del periodista mientras se resolvía el litigio. Y lo curioso es que una vez radica la demanda, sin dar oportunidad de respuesta ni nada, tomó medidas cautelares contra los bienes inmuebles de todos los Ignacios Gómez que hay en el país, de todos los que encontró en el registro inmobiliario, que éramos 3. Que era Ignacio Antonio Gómez Gómez, que vive en el barrio La Fiscala de
de Bogotá, al sur de Bogotá, un barrio muy humilde, e Ignacio Antonio Gómez Gómez, que tenía una ferretería, tiene una ferretería en Medellín. Entonces prácticamente con esa anotación saca del mercado nuestras casas, nuestras propiedades inmuebles. Eso pues obviamente que me generó un daño porque yo tenía una expectativa de negocio ahí para cambiar casa, lo cual fue obstaculizado por este señor y además la angustia de que me estaba demandando semejante caspa. Ignacio Gómez contó que tuvo que demandar a Abelardo por los daños que le ocasionó y tuvo que esperar 6 años para que el proceso se resolviera a su favor. Y esto subió a un juez civil del circuito. Ese juez civil del circuito esperó durante 6 años para hacer el juicio y descubrir que lo que Abelardo pedía eran pues estupideces, que finalmente que el reclamo fundamental de él era porque en esa pelea personal de palabras que tuvimos a través de los chats privados de Twitter, yo le había dicho que su ropa no era fea, sino que se le notaba el polvo blanco en la solapa, y pues finalmente en los alegatos se demostró que sus reclamos eran ridículos y fueron desechados por la juez. El 11 de enero de este año, casi un año después de que Abelardo de la Espriella anunciara por redes sociales su regreso al país para, como él dice, destripar a quienes no piensan como él, la periodista Ana Bejarano publicó en el portal Los Danieles la cuestionada relación que el abogado sostuvo con el empresario Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro. Poco después, de la Espriella anunció a través de su página de campaña acciones judiciales incluidas tutelas y otros mecanismos legales contra Bejarano. Tiene pero cogiendo carretera y pidiéndolo motil y que se agarren porque lo que viene es candela, compadre, que se agarren. El 18 de junio la Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció tras los reiterados ataques y agresiones del candidato en contra de periodistas y medios de comunicación que han denunciado sus negocios turbios y vínculos con la ilegalidad. Entre ellos estuvo la revista Cambio. El candidato Abelardo de la Espriella y su campaña vuelven a atacar a periodistas y medios de comunicación como respuesta a investigaciones de interés público sobre su candidatura. Para la Fundación para la Libertad de Prensa, estos señalamientos reiterados buscan desacreditar el trabajo periodístico y constituyen una amenaza para el debate democrático. Lo que nosotros conocemos y lo que pudimos hablar con la revista Cambio es que de una publicación que surge por parte de la revista que hace un análisis sobre una empresa aparentemente fantasma por donde pasaría la financiación de la campaña de Abelardo de la Espriella. ¿Usted es millonario, Abelardo? El candidato no respondió, optó por insultar al entrevistador que hace 5 meses publicó la entrevista omitiendo el insulto. No es que me guste la pregunta, es que me parece una pregunta muy mediocre. Las estrategias de Abelardo de la Espriella contra la prensa y contra quienes no piensan como él parecen acercarse cada vez más a su referente ideológico, el estadounidense Donald Trump, el ultraderechista presidente de los Estados Unidos que ha insultado, perseguido, vetado y humillado a periodistas que cuestionan su gestión. Are you stupid? Are you a stupid person? Pues definitivamente uno podría encontrar ciertos patrones. Hay que esperar, por supuesto, cómo se consolida si llegase a ser presidente o no. Tiene todavía una oportunidad de mejora, pero como hasta ahora lo hemos notado, pues sí hay un patrón que puede darse muy parecido a lo que ya existe en otros países de la región. Pero él hizo un juramento allá en que reniega completamente de cualquier lealtad que le deba a Colombia y es un juramento que lo tiene en firme en Estados Unidos. Y juramento al que no puede renunciar porque tiene que cumplirlo y si él llegara a ser presidente, por ejemplo, y Trump le pide que tome decisiones económicas contra Colombia, tiene que tomarlas. Si le pide que asesine a determinadas personas en Colombia, pues tiene que asesinarlas. Si le pide que tome las armas contra Colombia, tiene que hacerlo. Eso está clarísimamente expresado en el juramento que él hizo y que hacen todos los que reciben la nacionalidad de los gringa
por adopción. Lo cierto es que el señalado abogado de la mafia y hoy candidato presidencial parece desconocer las sentencias de la Corte Constitucional que han señalado que el acoso judicial ocurre cuando se usa la justicia para silenciar información de interés público. Estas mismas sentencias advierten que el acoso judicial se evidencia cuando hay un aprovechamiento del desequilibrio de poder y recursos económicos para imponer la censura. Sí es acoso porque utiliza las querellas de injuria y calumnia simplemente para amedrentar a los periodistas, pero sabe que no tiene ninguna manera de proceder dentro del mismo sistema penal. Entonces eso pues es muy diciente y podemos, digamos, también ver otros patrones en torno a, por ejemplo, cómo usa las rectificaciones para posteriormente dar tutelas que son tutelas larguísimas sin fundamento y que se terminan cayendo igual que las demandas civiles. Entonces eso es un indicador importante. Abelardo de la Espriella, además, parece ignorar otras decisiones de las altas cortes que advierten que quienes participan activamente en la vida pública se someten a un mayor nivel de escrutinio y cuestionamientos ciudadanos como el de la prensa. Sin embargo, eso no parece importarle y sus amenazas contra periodistas críticos de su pasado cada día aumentan, incluso con las amenazas de perseguirlos si gana el poder. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras han advertido que el uso reiterado de herramientas legales como tutelas, demandas civiles o denuncias penales puede convertirse en una forma de persecución y acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación. Señal Investigativa habló con Artur Romeu, director de la Oficina para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, sobre los riesgos de este patrón en Colombia. El historial que tiene el candidato Abelardo de la Espriella con el periodismo, constituye por sí solo una señal de alerta para el futuro de la libertad de prensa en Colombia. Se trata de un abogado que no ha dudado a lo largo de su trayectoria en demandar a periodistas y medios por injuria, calumnia y difamación. De las conversaciones que tuvimos desde Reporteros Sin Fronteras con periodistas colombianos, abogados, organizaciones sociales, nos pareció bastante claro que hay un patrón en la acción del candidato a lo largo de su trayectoria como parte de su estrategia de demandar a esos actores como estrategia de silenciamiento, como intentos de frenar nuevas denuncias, o sea, generar algún nivel de presión e intimidación y una lógica de acoso judicial, ¿no? Una lógica de instrumentalización de la justicia y del poder judicial para silenciar la crítica. Es algo sumamente preocupante, tampoco nuevo, es una estrategia que desde Reporteros Sin Fronteras hemos visto en varias partes del mundo, es una tendencia creciente y genera bastante preocupación. Vamos así a una segunda pausa institucional y ya regresamos con la entrevista del podcast En la Raya con Cecilia Orozco a Daniel Coronel. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. Yo soy colombiano. Trabajo todos los días, como millones de colombianos. Somos personas que hacen las cosas bien. Y creen en lo que hacen. Porque las elecciones no las hace una sola persona. Las hacemos nosotros. Por eso, desconfiar del proceso electoral es desconfiar del pueblo colombiano. Registraduría Nacional, dale tu voto de confianza. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este sábado 20 de junio a las 10 de la noche, Señal Colombia presenta Compañero Presidente. Una conversación puede cambiar la historia. Frente a las cámaras, Salvador Allende responde las preguntas que marcaron una época y revela su visión sobre el poder, la democracia y el futuro de América Latina. Un encuentro íntimo y fascinante, filmado meses antes de que la historia tomara otro rumbo. Tú sabes que potencialmente nuestros pueblos son riquísimos y sin embargo son pueblos con desocupación, con hambre, con incultura, con miseria moral y miseria fisiológica.
Los pueblos de América Latina no tienen otra posibilidad que luchar. Compañero Presidente, véala el sábado 20 de junio a las 10 de la noche por Señal Colombia, el canal del cine. En época electoral la información importa, pero no todo lo que circula es confiable. La desinformación distorsiona decisiones y debilita la democracia. Por eso la Guía de Integridad de la Información en Contextos Electorales es una herramienta clave en este proceso electoral. Descarga la Guía de Integridad de la Información en Contextos Electorales en www.crcom.gov.co. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Señal Investigativa. Señal Colombia, la señal de la paz. Gracias por continuar con nosotros en Señal Investigativa. Hoy con la persecución y las amenazas de Abelardo de la Espriella contra la prensa colombiana. En el más reciente capítulo del podcast En la Raya con Cecilia Orozco, la periodista habló en profundidad con Daniel Coronel luego de que aterrizara en Bogotá y de que se conociera un mensaje intimidatorio mientras venía en el avión desde Miami. Durante la conversación, Coronel calificó el hecho como una forma de perfilamiento y advirtió sobre los riesgos que implica exponer públicamente información relacionada con los desplazamientos de periodistas en medio de un clima de alta polarización política en el país. Usted acaba de llegar de Miami, pero fue, como decimos en el lenguaje coloquial, perfilado en un trino bastante preocupante para mí, hecho por la campaña de Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial, en el que decía, acaba de subirse más o menos en un avión, identificaba American Airlines, identificaba el vuelo y decía que Daniel Coronel va para Bogotá desde Miami y a qué será que va a ir, como sugiriendo que venía a hacer alguna cosa dolosa con relación a las elecciones, cuando usted es un periodista y pues seguramente yo puse a su vez otro término diciendo que tiene de raro que un periodista venga a transmitir elecciones, que es lo que supongo que usted vino a hacer. ¿Cómo siente usted, siente que de alguna manera esa es una violencia digital en su contra y que lo están, como decimos en el lenguaje coloquial, perfilando, como poniéndolo en riesgo incluso su seguridad física? Pues es una situación un poco estremecedora, Cecilia, porque yo todavía estaba en el avión, y estaba conectado por internet, que pues siempre en los vuelos tengo la costumbre de estar por internet para seguir trabajando y despachando cosas en lo posible. A veces la señal es mala. Cuando veo el trino de una cuenta que usualmente es retuiteada por Abelardo de la Espriella y que es usada como arma política por Abelardo de la Espriella, indicando en qué vuelo voy, a qué horas voy a llegar, y me pareció inmediatamente riesgoso. Le contesté, porque además no se puede pensar que uno necesita permiso para venir a Colombia. Desde luego vengo a cubrir las elecciones, soy un ciudadano de este país, tengo pasaporte colombiano, como tengo pasaporte de Estados Unidos, de una vez para que vaya imaginándose lo que puede hacer allá. Y vengo a cumplir con mis deberes periodísticos y no tengo que explicarle a él ni a su grupo de adeptos a qué vengo al país. Y de ahí pues me parece que desde luego esa manifestación pública de una cuenta evidentemente ligada a Abelardo de la Espriella hace que haya un riesgo de seguridad personal. Pues por supuesto, pero además, como dar indicaciones precisas del vuelo en el que usted viene, puede decir también a personas que no sean tan recomendables la hora en que usted está llegando. Si alguien quisiera, ojalá eso no vaya a ocurrir, pero usted estaba muchas veces en riesgo, inclusive ha tenido que vivir fuera del país, pues puede indicarle a las personas que quieran hacerle daño a usted a qué hora se está aterrizando. Yo lo que más preocupa de esto es que en las redes suelen ocurrir muchas cosas indebidas, pero que esto ocurra de parte de una campaña del candidato que tiene alta opción de ser presidente de la República, pues es como hostigamiento a un periodista que ha sido crítico y que ha sido investigador del candidato y de su
campaña, de sus cosas. Entonces, ¿siente usted que este es porque además, Daniel, le recuerdo a nuestras audiencias que hace poco también salió otro mensaje en la cuenta de X, por lo pronto que yo vi, en donde usted estaba almorzando con el expresidente Juan Manuel Santos, y de nuevo le toman foto, dice Pasado o sea, tengo alguien interesado en narrar mi vida en vivo, por dónde voy, por dónde camino, con quién hablo. Parte del trabajo periodístico es poder tener reuniones con las fuentes. Yo creo, Cecilia, que desde 1990 hacia acá, yo me he sentado a la mesa con todos los presidentes de la República, con excepción de Iván Duque. Con todos, en algún momento he almorzado, he comido, incluyendo a Álvaro Uribe. Pero no me había pasado que ahora se me volviera pecaminoso reunirme con una fuente de información. Además, reunirme en un sitio público a la vista de todo el mundo, porque es que no estamos haciendo nada a escondidas. Es lógico que un reportero tenga que reunirse con fuentes. Bueno. Y desde luego, en mi viaje a Colombia también me reúno con fuentes, algunas confidenciales y otras no, porque averiguar noticias supone la necesidad de estar todo el tiempo actualizado. Bueno, pero digo, es mucho más grave que este seguimiento a sus pasos con evidencia pública, porque ellos mismos se encargan de hacerlas públicas en las redes sociales, sea de la campaña de quien podría ser el próximo jefe de Estado. Entonces, la gravedad de eso es como una advertencia a usted que lo están siguiendo y que le están siguiendo sus pasos y que están vigilándolo. Esto de parte de quien podría ser el jefe de Estado es muy peligroso. O de cercanos a él. No tiene que ser él necesariamente, pero sí personas cercanas y respaldadas por él. Pero me llamó la atención que recibí la llamada de un colega centroamericano que vio este tuit y me llamó y me dijo, ese fue el mismo procedimiento que utilizaron para presionar la salida del país de los periodistas del Faro en El Salvador. Me dijo que los fotografiaban, que decían dónde estaban, que a qué hora se habían reunido, con quién, que todo, hasta que se les volvió absolutamente invivible la permanencia en el país por cuenta de que no podían adelantar el trabajo periodístico sin que alguien los estuviera vigilando. También era de parte del gobierno en cuanto a los periodistas del Faro. El gobierno de Nayib Bukele, que llegó prometiendo que respetaría la Constitución y que se iría al término de su periodo y que ya vamos en la aprobación de reelección indefinida. Bien, eso me hace recordar, ahora volvemos con el tema exacto del periodismo, que es nuestro eje de conversación hoy, pero me parece que en la línea de lo que estamos hablando, interesante el caso de Beto Coral, que es un activista, no es exactamente un periodista, es un activista digital y un creador de contenidos en las redes que vivía hace 11 años en Estados Unidos, estaba pidiendo, según se ha sabido, estaba en proceso de petición de asilo, porque su padre fue asesinado, pero hace 11 años, no llegó ayer ni antier, y él también es un hombre crítico de la campaña y del candidato de la Espriella, él había recibido mucho hostigamiento en el sentido de que ojalá lo sacaran de Estados Unidos. Lo que me llama la atención de este caso y le ha llamado la atención poderosamente no solamente a mí, sino a muchas otras personas aquí en el exterior, es que de la propia campaña de Abelardo de la Espriella se publicó con anticipación, no sé con cuántas horas de anticipación, un anuncio de que algo iba a pasar que le alegraría mucho, comillas, a los colombianos del exterior. Después ocurre... Con 9 horas de anticipación. ¿Cuántas horas? 9 horas de anticipación. Exacto. ¿Cómo se explica usted? Eso es otro tipo de persecución contra alguien crítico de esa campaña. ¿Cómo se explica usted que de la Espriella supiera lo que iba a pasar? No, es absolutamente inexplicable y además que se use la política de migración de Estados Unidos como un arma política. Lo curioso es que muchos de los que pedían en redes sociales que Beto Coral fuera deportado también tienen problemas con sus documentos de estadía legal en Estados Unidos. Entonces, es una especie de doble rasero en donde unos
exigen la persecución de una persona por el hecho de hacer uso de la libertad de expresión garantizada por la Constitución de Estados Unidos, también la de Colombia, pero hacer uso de la libertad de expresión, pero a otros no. Es decir, hay una forma correcta de opinar y otra que no lo es. Eso, en últimas, es la conformación del delito de opinión, que es consustancial a las dictaduras. Así es. Pero ¿usted cree posible, porque no es gratuito, que de la Espriella lo anuncie? Normalmente hay muchas tramas sucias en las campañas y en la política, pero normalmente eso se hace de una manera subrepticia, clandestina. No es usual que lo anuncie públicamente. En este caso, ese anuncio público que sabemos lo que va a pasar y después decirlo en un tono burlón, burlándose pues de la situación de Beto Coral y de su familia, indica es como un nivel de agresividad superior, diciéndole aquí estamos y nosotros podemos y los podemos someter a ustedes. Pues sí, es un tono de amedrentamiento 72 horas antes de las elecciones, que es supremamente grave para que quienes quieran manifestar su desacuerdo con uno u otro candidato lo hagan, porque tienen el miedo de que eso va a traer consecuencias malas. Es decir, cualquiera que investigue, que publique o que simplemente manifieste en desacuerdo con la elección de un candidato queda sujeto de persecución en Estados Unidos o en Colombia. ¿Qué significa eso? Es decir, nosotros hemos criticado muy activamente la dictadura de Nicolás Maduro, que aplastó con represión la oposición, que se robó las elecciones, que hizo muchas cosas como estas. ¿Cuál es la diferencia entre ese procedimiento y este, en donde solo puede manifestarse la gente si está a favor de un candidato? Y además, si a eso le sumamos los anuncios que ha hecho el candidato de ir a destripar a la izquierda, a quienes no están de acuerdo con él, de darse a sí mismo la facultad de establecer quiénes son los periodistas que merecen respeto en su profesión y quiénes no, quiénes son activistas, quiénes son esas personas que no merecen ningún respeto y a quienes va a perseguir y que se pueden esperar eso de su gobierno y de él, y que los ha perseguido ya como candidato. El señor tiene 109 demandas contra periodistas. La mayoría las pierde, porque él ronca más de lo que duerme como abogado. Él ha logrado pocos éxitos. Y en Estados Unidos fue absolutamente aplastante lo que pasó, porque este sujeto metió una demanda temeraria contra mí, una demanda civil, porque escribió una columna de opinión hablando de su mal gusto y del avión que tenía y de la ostentación obscena de la riqueza no explicada que hace. Y escribí esa columna de opinión y pretendió volverla difamación ante la justicia de Estados Unidos. Todo llegó hasta cuando llegó la etapa que se llama de descubrimiento, de discovery en la justicia americana, y mi abogada de Estados Unidos le pidió que mostrara sus cuentas corrientes y sus bienes en cualquier parte del mundo y explicara su relación, entre otras personas, con Alex Saab y con el profesor Bruce Bagley, posteriormente detenido por lavado de dólares. Hasta ahí llegó. Al día siguiente retiró la demanda. No le interesa que se conozca mucho su vida, aunque él dice que lo difaman, ¿no? Por supuesto. Pero antes de continuar, Daniel, le quería preguntar, bueno, una cosa es la conducta, una conducta bastante, como usted dice, obscena en el sentido de demostración de riqueza, de poderío y de arrogancia, de sus supuestos conocimientos de derecho, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es que Estados Unidos se pliegue a los intereses, bien sea políticos o a los deseos o a las peticiones que un candidato en Sudamérica, en Colombia, en trance de ganar una elección, le haga semejante tipo de favores como el de Beto Coral y que podría seguir además haciendo otros. Ya hablamos de eso. ¿Por qué cree usted que Estados Unidos está, o el gobierno de Estados Unidos o algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos están dándole gusto y como la sensación ante los colombianos de que este señor tiene mucho poderío? Yo creo que es una etapa singular la que se está viviendo en Estados Unidos y en el mundo, en donde muchos parámetros de conducta ya no son lo que eran antes y donde además hay una
fuerte predisposición a pensar que la fortaleza es lo mismo que la legitimidad, que quien ejerza la fuerza es el que tiene la razón. Y eso pues no siempre se compagina con los principios de la democracia. Por lo demás, yo creo que es muy malo para Colombia lo que está pasando, porque Colombia por muchos años, tal vez desde 1986, ha tenido una política bipartidista hacia Estados Unidos y los temas colombianos eran atendidos por las bancadas demócrata y republicana con atención mayor o menor, dependiendo de la circunstancia interna, pero siempre con una atención especial. Y resulta que en este momento lo que está pasando es que el tema de Colombia se está volviendo altamente divisivo. El presidente Trump ha publicado 3 mensajes en su red social Truth respaldando la candidatura de Abelardo de la Espriella. Ayer un grupo de 11 congresistas demócratas le escribió una carta al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario del Tesoro y al fiscal general encargado de Estados Unidos diciéndoles que no era admisible que altos funcionarios, empezando por el presidente Trump, intervinieran en las elecciones democráticas de Colombia, pero que además tenían razones más bien para investigar y averiguar el origen de la fortuna del señor de la Espriella, sus relaciones con personas como Alex Saab y con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Yo creo que eso, primero, es un campanazo para el país y segundo, está marcando un punto de no retorno en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales entre Colombia y Estados Unidos. No importa quién sea el presidente de Colombia, siempre habíamos tenido una aproximación bipartidista a la política de Estados Unidos. Perder eso que se construyó a lo largo de los años es algo muy malo y en lo que le debemos llamar la atención tanto a las autoridades de Estados Unidos como a las colombianas, porque eso no puede sino salir mal para Colombia. En el sentido de que nos estamos matriculando con un gobierno ideológicamente muy marcado y con un solo partido, en vez de las relaciones tradicionales con los 2 partidos. Matricularse tanto con como contra es algo que no le corresponde a Colombia en ningún momento, porque dependemos en buena medida de este socio comercial y de seguridad tan importante. Entonces, es mejor manejar la relación con la distancia que dicta la diplomacia y no tratando de inmiscuirse en las diferencias internas de la política estadounidense. Y en nuestra ñapa investigativa de la semana vamos a leer algunos apartes de la carta que firmaron más de 150 periodistas en rechazo a la persecución e intimidaciones del candidato Abelardo de la Espriella contra la prensa colombiana. A la ciudadanía colombiana, a las autoridades electorales, a las organizaciones defensoras de la libertad de prensa y expresión y a la comunidad internacional. Quienes firmamos esta carta somos periodistas, comunicadores, reporteros, editores, fotógrafos, camarógrafos, columnistas, corresponsales, trabajadores de medios nacionales, regionales, comunitarios, alternativos, digitales e independientes. Provenimos de diversas regiones del país. Trabajamos en medios de comunicación y ejercemos este oficio con convicción y dignidad. Nos reconocemos desde la diversidad y no nos inscribimos en un mismo horizonte político, salvo el de la defensa de la democracia y la Constitución colombiana, los derechos humanos y nuestra reivindicación de la libertad de expresión como un derecho fundamental del que goza cualquier persona para difundir, investigar y publicar informaciones e ideas bajo la deontología del oficio periodístico. Por ello, manifestamos sin ambages que ningún periodista u opinador en Colombia merece el ataque, la amenaza, la censura o el descrédito por ejercer su oficio e inquirir al poder. Esta fórmula de censura ya se conoce y viene de los tiempos más oscuros del ascenso del fascismo en el mundo. Por eso, ante el hostigamiento y el camino que se pretende allanar para atacar a la prensa libre, en este momento es necesario estar unidos. Cuando un periodista es atacado por denunciar, preguntar, investigar o expresar una crítica, el mensaje que se envía a otros colegas es grave. O se somete al silencio o corre riesgo.
Ese miedo golpea más fuerte en las regiones donde los periodistas trabajan solos, sin respaldo jurídico, sin grandes salas de redacción y expuestos a poderes mafiosos integrados por políticos, empresarios, actores armados y judiciales. Por eso alertamos al país. Investigar al poder no puede convertirse en una actividad de riesgo. Si como candidato se incomoda y reacciona con amenazas a las preguntas sobre la financiación, sus relaciones empresariales, los clientes que representó como abogado, las alianzas políticas o las relaciones de poder, la sociedad colombiana debe preguntarse qué podría pasar si ese mismo proyecto llega a controlar instituciones, presupuestos, entidades de vigilancia y organismos de seguridad. Seguiremos haciendo preguntas, seguiremos buscando documentos, seguiremos llamando fuentes, seguiremos contando lo que otros quieren ocultar. Si ese periodismo le incomoda al poder real de este país, representado eventualmente en Abelardo de la Espriella, es porque estamos haciendo las cosas en beneficio de una sociedad que puede caminar con menos oscuridad, atravesando un pantano y que no se arrodilla ante las mafias, campañas sucias y ataques aleves. Hasta aquí otro capítulo de Señal Investigativa. Recuerden que esto es una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Los esperamos el próximo fin de semana con un nuevo capítulo por este mismo canal y las 74 emisoras de Radio Nacional de Colombia para contarles lo que otros no investigan. Feliz inicio de semana para todos.